Bueno, ¿se escucha algo? Afirmativo. Hola, estaba probando audio, soy Fernando. Hola, soy Ivana. Hola, hola, Ivana, ¿cómo estás? Bien, bien. Muy bien, aquí Qué bueno. despertando. Pues sí, pues ya todo listo. Ya nada más que estaba probando a ver si se escuchaba, pues si tenía alguna duda, ¿se escucha bien o se escucha como viento? No, se escucha bien. Y ese como hay un buen de aire, quién sabe por qué, a lo mejor dije, se escucha el viento. Sí, ha estado bien fuerte el viento. ¿Sí te No, acuerdas de sí. mí? Sí, claro que sí. ¿De Fercho? A fuerza. Bueno, pues aquí andamos también ya escuchando y de hecho ando viendo también los videos de anatomía y de todo para estar al día. Ay, qué bueno que te animaste a entrar. Sí, gracias Esperemos a que, ustedes. De hecho, ajá. esperamos igual se vayan uniendo muchos conforme vaya pasando todo esto. Que se vayan animando más. Sí, claro, pues ya somos más. Entonces, te digo, fui a la junta pasada y ya me pasaron el link, me metieron al grupo y todo para pues seguir en contacto y actualizando. Así es, muchacho. Qué bueno, qué bueno. Pues a ver qué nos toca ver hoy. Ajá, exacto. Entonces todavía quedan unos 5 minutitos, pero lo bueno es que ya está todo conectado. Sí. ¿Cómo que ya llegaron? Hola, hola. Hola, hola. ¿Qué tal? Ya estamos aquí puntuales esperando. Qué bueno, muy bien. Yo haciendo tiempo, diciendo, a ver, ¿a qué hora van a entrar? Y ya todos conectados. Y ya ¿Qué aquí no. andamos? Y ya la mitad de acá. Qué bueno. Yo no tengo foto ahorita ni nada, pero aquí estoy escuchando igual. Ok, sí. Yo estoy despertando, entonces está todo apagado. Ok, pues ahora sí. Entendido. Les está avisando, ok. Listo. Muy bien. Entonces, bueno, la sesión se va a quedar grabada para los que la quieran revisar después. La idea es que sigamos haciendo estas juntas, a lo mejor unas 2 o 3 más, para complementar las juntas de los sábados. De todos modos, vamos a seguir haciendo los sábados y pronto vamos a empezar a hacer juntas de revisión, o sea, ya de revisar las actividades. Entonces, empecemos con el día de hoy. Bueno, en jornada vimos los no negociables y de hecho en juvenil también es un concepto que manejamos, los no negociables. Pero a veces cuesta un poquito de trabajo saber qué son los no negociables. Principalmente en las jornadas juveniles no decimos qué son, nada más decimos que son no negociables, así se llaman, pero en adultos sí decimos que son capacidades. Y esas capacidades, le quitamos el nombre juvenil para que no suene tan seria la cosa, pero esas capacidades están diseñadas o pensadas para tener un nivel de importancia alto en jornada. Podríamos decir que es uno de los conceptos más importantes en jornada. Bien, y entonces vamos a dedicarnos hoy los 55 minutos que nos quedan a trabajar sobre qué son los no negociables para ir de la competencia a la conducta. Hola, Virginia. Bien. Decimos que son no negociables, son capacidades y son capacidades a las que nunca es adecuado renunciar. Por eso le decimos no negociables. Se refiere a que nunca vamos a renunciar a nuestra capacidad de X a cambio de algún beneficio que se nos pida o algún beneficio que nosotros busquemos. Por lo tanto, también podríamos decir que son conductas, competencias, habilidades, tareas que no debemos dejar de cuidar, que no podemos descuidar, que no podemos abandonar. Bien, la junta de hoy va a ser también un tanto técnica. Si se dan cuenta, las juntas de los miércoles es un poco técnica, pero
Pues la intención es que tengamos como un contexto más profundo. Vamos a ver desde dónde sale este concepto de que las capacidades las asociamos con estos niveles de conciencia y con estos conceptos no negociables en la jornada, y cuál es lo que está detrás de todo esto. Bien, vamos a hacer primero entender una jerarquía conceptual. Una capacidad es una entidad que está compuesta de competencias, y la competencia es una entidad que está compuesta de conductas. A mí me gusta imaginar que una capacidad es tal cual como si dijéramos que somos un vaso de café o somos una jarra de una capacidad de 1 litro. ¿Sí? Que tenemos la capacidad de contener 1 litro. Si nosotros fuéramos de un material duro, entonces nuestra capacidad sería fija. Y entonces tendríamos siempre la capacidad de 1 litro. Pero afortunadamente, la gran mayoría de las capacidades humanas son no como una jarra o como un vaso, sino como un globo. Y entonces el globo puede ser que tenga únicamente medio litro y contenga medio litro de información y esté lleno, pero si lo forzas, si le imprimes energía, entonces se expande y le pueden caber 2 litros o 3 litros o 5 litros, o depende de qué estemos hablando. Puede haber capacidades muy grandes o puede haber capacidades que realmente ya estaban al máximo. Entonces la capacidad tiene que ver con esta relación que hay con eso que puedo contener. Y entonces ampliar la capacidad es a lo que llamamos capacitación. Capacitar es ampliar la capacidad. Vamos a estudiar hoy que las capacidades tienen 3 características principales: talento, cualidad y potencia. Y cada capacidad tiene competencias, varias competencias. Y cada competencia tiene conocimiento, actitud y aptitud. Y cada competencia tiene conductas o habilidades. Y esas habilidades tienen como características ser posibles, deseables, observables y redundantes. Esto, como muchas cosas en jornada, no sucede nada más en jornada, sino que puede ser aplicado para la escuela, para el trabajo, para la vida diaria, etc. Bien, tenemos que pasar por estas 5 temas, por estos 5 capítulos, y vamos a iniciar viendo qué es entonces, ya más a fondo, una capacidad. Recuerden que si tienen alguna duda, algún comentario, pueden interrumpirme en cualquier momento. Una capacidad es la facultad de dominio sobre aspectos mayores de un ámbito. El que yo tenga la facultad de dominar un aspecto importante en algún lado, me da una capacidad. Por ejemplo, decimos que tenemos capacidad financiera, si es que nuestro dinero alcanza para hacer significativamente cambios. O tenemos capacidad física, si es que puedo cargar un garrafón, o si es que puedo correr rápido, o si puedo escalar una pared. Tenemos capacidades emocionales, si yo puedo transmitir y percibir emociones. Bien, entonces la capacidad es la facultad de dominar algo en términos mayores. Esa capacidad la podemos evaluar o la podemos observar en 3 características. Una, la capacidad tiene un talento o tiene que ver con el talento, es decir, con el origen y el sustento de esa facultad. ¿De dónde salió mi facultad de dominar algo? También tiene una cualidad. Esa cualidad es la cantidad, la calidad, la eficiencia o la eficacia. Cantidad y calidad obviamente se explican casi por sí mismas, pero la diferencia entre eficiencia y eficacia a veces hay que señalarla un poco. La eficiencia es que el proceso sea económico, el proceso aproveche bien los recursos, y eficacia es que cumpla con el objetivo. Entonces, eficiencia es lo que va sucediendo y eficacia es lograr o no lograr llegar a la meta. Por eso se hacen, se ven por separado. Y finalmente, otro punto que vamos a ver de la capacidad es la potencia, es decir, el alcance conocido o especulativo, es decir, hasta dónde puede llegar, ya sea que lo haya visto o que yo suponga que puedo llegar hasta allá. Esto no es todavía como para entenderse por completo, vamos a detenernos en cada uno de ellos, pero lo que quiero es hacerlo un poquito mnemotécnico, de recordar talento, cualidad,
y potencia. Estamos en la capacidad. Entonces veamos el detalle. La capacidad en su característica del talento es raíz en el impulso interno e inconscientemente competente. Es decir, que lo que yo hago para dominar mi entorno nace de mí mismo. Viene de algo que está muy adentro de mí, ya sea mi genética, ya sea algo que aprendí de niño, ya sea algo que entrené tanto que ahora ya lo hago en automático. Como por ejemplo, tenemos la capacidad de manejar un vehículo, porque ya hemos manejado tanto el coche que ya no tenemos que pensar en dónde están las velocidades o cuáles son los pedales o de qué tamaño es el coche. Me adapto rápidamente. Es algo que ya lo hago en automático. Y muchas de las capacidades, cuando nos referimos al talento, las podemos asociar con nuestra identidad. Es decir, nos definimos como el talento al que se refiere esa capacidad. Decimos, por ejemplo, soy doctor, porque tengo la capacidad de dominar la medicina. O soy músico, porque tengo la capacidad de dominar la música o las artes, etcétera. O soy abogado. Entonces nos definimos como si eso fuéramos. Cuando nos definimos de una manera, con una profesión, con una actividad, con un hobby, soy alpinista o soy ciclista, es porque nos estamos refiriendo a ese amplio dominio de un ámbito. Y eso es una capacidad. Así es como puedo observar, entonces, la capacidad. Bien, esa es la parte del talento. Otro rasgo importante en la capacidad es la cualidad. La cualidad son como las características que lo describen. Que tenga calidad suficiente o superior, o sea, el mínimo o más allá del mínimo, para normalmente superar nuestras expectativas o para normalmente solucionar o alcanzar los objetivos, y además tiene ese rasgo que comentábamos al principio de expandirse, de capacitarse o de alcanzar nuevos niveles. También en la cualidad está el asociado a la excelencia o atributos positivos. Nuestras capacidades normalmente las vamos a ver como algo positivo, como un logro, aunque social y moralmente la capacidad sea reprobable. Nosotros lo asociamos con algo positivo porque es algo que queremos alcanzar. Es decir, el sicario, el asesino, el delincuente tiene la capacidad de hacer dinero, tiene la capacidad de matar a otro ser vivo, y para él es algo que está haciendo bien, que es positivo para él. Es decir, las capacidades no son nuestros defectos, sino lo que nosotros sentimos que es nuestras virtudes, aunque moralmente no lo sean. La capacidad también, ya hablando de manera sistemática con la gente alrededor, envía un mensaje aspiracional o es motivo de admiración. Es decir, puedo identificar mi capacidad si hay alguien a mi alrededor que quisiera ser como yo o que admire lo que yo hago. Y esto lo conectamos con otra junta en donde hablábamos de liderazgo. El liderazgo es una capacidad. Puede ser que nacimos con ella, puede ser que la adquirimos, pero finalmente genera una respuesta en los demás de admiración o de aspiración a ser como nosotros. Y dentro de la cualidad también está el que haya bajo nivel de error, que normalmente no nos equivoquemos, que seamos suficientemente, tengamos la suficiente expertise para resolverlo bien. Normalmente nos sale bien. Y nos sale bien sin desviarnos tanto del objetivo. Bien, todavía es esto muy genérico. La capacidad es algo muy amplio que difícilmente podemos señalar en una persona o como algo en un momento o algo que hizo alguien en un momento, porque la capacidad es muy amplia. La idea de esta clasificación que vamos a hacer es justamente irlo reduciendo. Bien, la capacidad finalmente tiene una potencia. Se refiere a que es mi máximo potencial.
hasta dónde podría yo llegar, aunque todavía no lo haya hecho. Aunque todavía no se haya visto, yo tengo la capacidad de, por ejemplo, tengo la capacidad de andar en bicicleta 60 kilómetros. Quizá tengo esa capacidad, nunca he andado 60 kilómetros, pero puedo tener la capacidad. ¿Por qué? Porque mi condición física, mi salud, etcétera, entonces puedo decir que tengo esa capacidad. No necesito demostrarla, eso va a venir después. La capacidad también, como es un amplio dominio, una facultad de dominar, tiene que ver también con el equilibrio entre frustración y expectativa. Y aquí, como en muchas cosas en jornada, no siempre la frustración es mala, no siempre la expectativa es buena. A veces la frustración es buena para evitarnos el desgaste y a veces la expectativa es mala para evitarnos aferrarnos a algo y mantener esperanzas no sustentadas. Entonces, son dos extremos, dos puntos contrarios a los que debemos encontrarles un equilibrio. Y cuando encontramos ese equilibrio en nuestra capacidad está siendo madura o fuerte. Bien, en la potencia también está que sea confiable, aunque no haya sido comprobado. Es decir, que podemos esperar que salga bien. A lo mejor yo quiero pensar que tengo la capacidad de bailar tango y nunca he bailado tango. ¿Por qué tengo eso? Bueno, a lo mejor porque tengo agilidad y porque me gusta la música y porque me gusta el ritmo y porque lo he visto mucho y nunca lo he bailado, pero puedo pensar que tengo la capacidad, aunque no lo he comprobado. Bien, así como estaba asociado a la cualidad, la potencia tiene también algo asociado al prestigio, es decir, como que ya hicimos fama de que podemos hacerlo, o de que somos buenos en eso, aunque no lo hemos comprobado. Bien, y eso entonces se conecta con que damos la sensación de que todavía podemos más allá de lo que estamos haciendo. Y eso es a lo que se refieren, por ejemplo, los maestros cuando son maestros nutritivos y nos dicen en la escuela, es que tú tienes la capacidad de sacar mejores calificaciones. Nunca he sacado mejores calificaciones y el maestro ve en mí la capacidad, la posibilidad, la sensación de que no estás dando todo lo que puedes dar. Bien, esa es la parte de la capacidad. Todavía no lo conectamos con no negociables, lo vamos a conectar más adelante ya que tengamos las tres estructuras. Recuerden que si hay alguna pregunta, me interrumpen. Me quiero ir como más o menos rápido para hacer un pequeño ejercicio al final, pero de todos modos, interrúmpeme si lo necesitas. Bien, decíamos que entonces la capacidad para estudiarla, comprenderla o conocerla, la vamos a identificar a través de sus componentes, que son las competencias. Una competencia es una parte de la capacidad y describe el desempeño o la destreza que se requiere para tener esa capacidad. Competencia no se refiere a concurso, sino se refiere a ser competente, a poder hacerlo. Bien, vamos a ver cuáles son las partes de la competencia. Las partes de la competencia son el conocimiento, la actitud y la aptitud. Qué bueno que está escrito porque para pronunciarlo a veces se confunde. Entonces, es conocimiento, actitud y aptitud. Decíamos de la capacidad, que son talento, cualidad y potencia. De la competencia es conocimiento, actitud y aptitud. El conocimiento es tal cual, la información que guardamos en lo racional y en lo consciente, es decir, de lo que podemos referirnos o de lo que sabemos que sabemos. La actitud se refiere a lo emotivo psicosocial, a nuestro impulso, a nuestra actitud o cómo actuamos ante las cosas. Y la aptitud es hacer apto o no apto para esa competencia y lo resolvemos a través de los requisitos observables. Si decía yo hace rato que puedo tener la competencia de andar en zancos o andar en bicicleta, bien, necesito tener la aptitud observable, tener piernas y poder mirar o tener manejo del equilibrio o etcétera. O sea, son requisitos que podríamos sustituir por otros, ¿sí? Pero que de primera instancia son requisitos observables para andar en bicicleta o caminar en zancos.
Vamos a darle a cada uno un momentito. La primera parte es el conocimiento. El conocimiento se refiere directamente a la parte racional de nuestro ser. O sea, nuestras ideas, nuestros pensamientos, a todo lo que sucede en la corteza cerebral. Son los datos y la información para tomar decisiones asertivas. Cuando tenemos más información, somos entonces más competentes. Es la memoria y la experiencia. Esa memoria y experiencia que sabemos utilizar o que aprendemos a utilizar para anticiparnos a los análisis, para no tener que recibir más información o para no tener que estudiar mucho tiempo las cosas, lo hacemos a través de la experiencia, que tendría que ver un poco con esta frase que algunos usan, de si oyes en la calle, oyes cascos, piensas más bien que es un caballo y no piensas que es una cebra, ¿no? Luego, vienen los programas mentales y técnicas que optimizan el desempeño. Se refiere a los procesos que ya están automáticos para que tú entiendas o comprendas algo. Como si alguien empieza a hablar en inglés y tú sabes inglés, no necesitas preguntarte en qué idioma está hablando. Lo empiezas a interpretar o a reconocer sin tener que detenerte a pensar en qué idioma. Cuando todavía no sabemos hablar un idioma extranjero, empiezan a hablar y te tienes que detener un poco a tratar de reconocer las palabras para decir, ah, ok, sí, eso es inglés y yo sé un poco de inglés, voy a tratar de entenderlo. ¿Sí? Obviamente, si ya hablas inglés, te va a suceder con el francés, con el ruso, con el alemán. Pero igual, entonces, el proceso es qué sucede adentro de tus programas mentales para hacerte más eficiente al resolver los problemas. Y finalmente, la comprensión dinámica del contexto. Aunque comprensión del contexto se entendería fácilmente, tiene el elemento dinámico. Es decir, no nada más observamos el contexto como una imagen, como una fotografía fija, sino vemos cómo están funcionando las cosas, vemos cómo se están moviendo las cosas. Es como cuando hacemos algún deporte de competencia o cuando, no sé, en el tenis o en el fútbol, no nada más vemos que el jugador está enfrente, sino cómo se está moviendo, cuál es su experiencia, cuál es, hacia dónde está mirando, etcétera. O sea, estamos ajustándonos continuamente a comprender el contexto en donde estamos. Ese es apenas el primer elemento de una competencia, el conocimiento. Para ser competentes, entonces necesitamos tener el conocimiento que corresponda a ello. Si quiero ser competente para manejar en carretera, entonces tengo que conocer cuáles son las señales viales de la carretera. Bien, segundo componente, la actitud. Bien, es la disposición psicoemocional asertiva. Tiene que ver con las emociones, tiene que ver con cómo me siento ante el reto o la tarea. Debe haber o necesito tener un equilibrio emotivo adecuado al contexto. Si soy competente para hablar en público, es porque tengo las habilidades necesarias para controlar los nervios, para no pelearme con la gente, para no asustarme de que alguien levante la mano para hacer una pregunta, etc. Una posición existencial funcional y flexible. ¿Recuerdan lo que es la posición existencial? La cucaracha, el sapo, la guacamaya, la divina garza y el caracol. Es decir, en qué posición me encuentro, más bien, en qué posición asumo con respecto a los demás. La posición existencial es yo estoy bien, tú estás mal, o yo estoy mal, tú estás bien, o yo estoy mal, tú estás mal, y yo estoy bien, tú estás bien. Y la posición que proponemos es la del caracol, que es yo estoy más o menos bien, tú estás más o menos bien, a veces estamos bien, a veces estamos mal. Esa sería la posición existencial, funcional. Y flexible, porque en algún momento necesitaríamos, o es posible que necesitemos movernos a cualquiera de las otras cuatro, a Divina Garza, o a Sapo, a Cucaracha, etc. Es decir, no siempre nos quedamos totalmente en caracol. Es un juego de palabras ahí. Luego,
viene una intención ecológica. Esta intención ecológica se refiere a que nuestra intención es mantener la armonía. Lo que estoy buscando en el fondo de cualquier cosa que hago con mi competencia es mantener la armonía. Y que tiene que ver un tanto con el equilibrio entre obediencia e innovación. Si recuerdan la plática de liderazgo, tiene que ver con ser líder o ser seguidor. A veces tenemos que ser seguidores cuando el que está enfrente tiene mayor autoridad o experiencia que nosotros o un rango mayor, que en este contexto diríamos que somos obedientes ante alguien que tenga una mayor competencia que nosotros o una mayor capacidad. O bien somos innovadores si nuestro contexto así nos lo permite. Sí, dime, Orquídea. Eh, me, me confundí con lo de intención ecológica. No entendí esa parte. Ok, sí. Bueno, vamos a dividirlo y lo juntamos después. La intención es el motivo interno por el que hago las cosas, no lo que hago afuera, sino para qué lo hago. Si, por ejemplo, entra alguien a la oficina y llegó tarde, llegó demasiado tarde, y le digo, hola, buenos días. Bueno, no, buenas tardes. A lo mejor yo estoy saludando, normal, pero mi intención es hacerle notar que ya es tarde. Entonces, la intención se refiere a la motivación interna que puede no estar evidente afuera. Y lo ecológico se refiere a buscar la armonía, a buscar que las cosas sigan funcionando o buscar que las cosas empiecen a funcionar y que se comuniquen entre sí de manera entrópica, de manera nutritiva, sin destruirse o sin afectarse. Lo contrario de ecología sería el conflicto o sería la competencia o la toxicidad. Entonces, en mi competencia voy a encontrar si la intención es ecológica o no es ecológica. Una competencia que tiene una intención poco ecológica no se desarrolla. Esto es como muy personal. O sea, si mi intención no es ecológica, no tiene que ver que los demás la vean ecológica o no, sino yo lo siento como algo ecológico. Podríamos entonces decir que no soy competente para hacer chismes. Eso no es una competencia. Porque si mis chismes son para destruir las relaciones, o son para que despidan a alguien, o son para que yo tener privilegios, no es una competencia si yo sé que estoy siendo poco ecológico. ¿Sí? Sí, gracias. Bien, entonces vamos a la siguiente. La aptitud. La aptitud es ser apto para. Es tener las características adecuadas en todas las dimensiones que se impliquen. Es decir, la cantidad, si por ejemplo quiero ser luchador y quiero estar en una competencia, aquí competencia así como concurso, entonces a lo mejor necesito tener cierto peso, si voy a ser luchador sumo o si voy a ser a lo mejor bailarín, a lo mejor tengo que tener la masa muscular adecuada para poder ser bailarín. El tamaño igual es como una dimensión de las cosas, puede ser la estatura o puede ser la resistencia, como no nada más en lo físico, sino la resistencia emocional, como resiliencia, o la resistencia a la piel, si lo que quiero es a lo mejor ir a la playa a recoger basura y quitar el sargazo, pues a lo mejor voy a necesitar, para ser competente en eso, tener resistencia en la piel para aguantar el sol. Es decir, en cualquier dimensión que requiera el cumplimiento de esa tarea, la necesito tener y la vamos a estudiar o a agrupar en la aptitud. Soy apto para. ¿Sí? Tener el tiempo. En el contexto de jornadas y demás, durante mucho tiempo no pudimos hacer una jornada para adultos porque los adultos no tienen el tiempo disponible o teníamos el prejuicio de que los adultos no tenían el tiempo disponible para dedicarse a esto. En general, entonces, es tener los requisitos cubiertos, los requisitos que estén
implícitos para esa competencia que estén cubiertos. Si yo quisiera ser, no sé, presidente de una empresa, a lo mejor tengo que tener estudios en finanzas o estudios en mercadología o estudios en algo para poder cumplir con esos requisitos. Y que no precisamente tienen que ser los estudios en papel, sino tener los conocimientos, en todo caso. Sigue siendo un requisito. Bien, entonces vimos la competencia. Vamos a ver ahora la conducta. La conducta es un componente ya muchísimo más pequeño. La idea es que vimos la capacidad como algo muy grande, después vimos la competencia y ahora vamos a ver la conducta, que es un componente mucho más pequeño. Es el componente de una competencia que describe el suceso que la demuestra. La conducta es aquello en lo que hago evidente tener la competencia. La conducta la vamos a partir en 4 piezas: posible, deseable, observable y redundante. Lo posible es fácil de entender, simplemente que no sea imposible realizar esa conducta. A lo mejor yo quiero ser pintor y no tengo la posibilidad de ver. Entonces me es imposible pintar en cierto grado, vamos haciendo una generalidad, y entonces no tengo la conducta, que es ver, observar, mirar, para poder pintar. Obviamente hay excepciones, el ejemplo no es perfecto. Que sea deseable, deseable quiere decir que traiga un beneficio, que sea nutritiva y que sea adecuada, ¿no? Esto deseable tendría conexión con esa intención ecológica de la competencia. Que sea observable, que pueda yo medirla, contarla, que pueda tomar un video a alguien haciendo esa conducta. Eso es observable. Que pueda yo describirlo con matemáticas, o pueda yo describirlo en una fotografía, pueda yo describirlo con palabras. Y redundante, este concepto es el más complejo de ellos, que quiere decir que la conducta fortalezca la competencia a la cual pertenece. La conducta pertenece a una competencia. Esa conducta debe ser redundante, darle a la competencia fortaleza para volver a tener más claramente utilidad en la conducta. Veamos cada una de las piezas, que son 4. No se me desesperen, pero si tienen preguntas me interrumpen. Bien, la conducta debe ser posible. Es decir, que nada me lo impida. Que nada me impida, por ejemplo, quiero demostrar mi competencia para hablar en público, pero acabo de tener una infección en la garganta y no puedo hablar, quedé afónico. Bien, entonces yo ya no tengo la conducta que demuestra que yo era competente para hablar en público. No tengo esa conducta, por lo tanto, en este momento no soy competente para dar una conferencia. De ser necesario, está disponible. Tengo la competencia cuando me es fácil realizar esa conducta asociada. Por ejemplo, tengo la competencia de resolver situaciones matemáticas o problemas matemáticos, y a lo mejor ahorita no estoy pensando en matemáticas, pero en cuanto alguien llegue y me diga, oye, ¿cuánto es el área de cómo calculo el área de un círculo? Ah, en ese momento lo tengo disponible. No estaba pensando en ello, pero lo puedo resolver. Siguiente. Puede iniciarse de inmediato si es que las circunstancias externas lo permiten. Quizás soy competente en los primeros auxilios. Y a lo mejor estoy en un juego y todos estamos jugando en el jardín y no sucede nada hasta que alguien se cae o alguien presenta alguna situación, una herida, una fractura, una torcedura, y entonces en ese momento puedo actuar. Bien, si es que estoy cerca, si es que estoy presente, si es que estoy dispuesto, si a lo mejor estoy porque en una fiesta y estoy borracho, entonces pues no tengo las circunstancias externas
disponibles para poder actuar. Entonces no tengo la competencia, no soy competente para. Y todos los impedimentos son externos o circunstanciales. Es decir, que lo que me impide realizar esa conducta está afuera de mí, no es una falta de recurso interno. La conducta es deseable. Ahorita ya se empieza a sentir un tanto como redundante. El deseable es como en la capacidad, cuando hablábamos de que era aspiracional o causaba admiración, ¿sí? Porque las conductas son componentes de las competencias que son componentes de la capacidad. Entonces, por eso la capacidad se vuelve aspiracional y la conducta tiene como rasgo el ser deseable. Esa conducta deseable es lo que le da lo aspiracional y admirable a la capacidad. Es esperable y ecológica. Volvemos a lo ecológico, que es mantener o mejorar la armonía del entorno. Y es esperable. Quiere decir que alguien puede pensar que yo voy a realizar esa conducta. No se van a sorprender de que yo realice esa conducta. Quien no cuenta con la habilidad puede desear obtenerla o imitarla, e igualmente está haciendo como redundante con la capacidad. Dime, Orquídea. Habías comentado que la capacidad, por ejemplo, podía ser algo tanto bueno como, no malo o bueno, sino, digamos que, por ejemplo, alguien que roba y que Ajá. pudiera ser la capacidad de robar, Ajá. ¿no? Sí. Y que pudiera darse como, es que ahí como entré un poquito tarde, como que Ajá. pudiera darse esa capacidad de robar. Y entonces dices que una de las partes, en el caso de la conducta, tiene que ser posible, deseable, observable y redundante. Pero, por Ajá. ejemplo, en robar sería, por poner un ejemplo negativo, ¿no? Ajá. Tendría que ser compatible, bueno, más bien nutritiva y adecuada. Sí, en el contexto en donde está. Es decir, vamos a pensar que soy el ladrón con mayor capacidad para robar. Entonces, en el contexto en donde estoy, fuera de la cuestión moral de si robar es bueno o es malo, a lo mejor mis compañeros quisieran ser tan buenos como esto del fraude por teléfono o engañar a las personas mayores en los cajeros automáticos, etcétera. Alguien puede querer ser como yo y alguien está pensando que es ecológico robar en esta mentalidad que a veces tienen los delincuentes de decir, pues es que es mi manera de llevar comida a mi casa ese es mi trabajo, robar es mi trabajo. Déjame recordar en qué contexto estaba. Sí, estaba viendo un documental en donde en Haití hay una gran industria de robar dinero a los jubilados norteamericanos y lo justifican diciendo, pues es que los blancos le robaron durante muchos años a los negros, ahora es turno de que los negros le robemos a los blancos. Ahí es en donde está la persona considerando que es esperable, ecológico, adecuado, bueno, admirable, la conducta. ¿Sí? O sea, está Y hasta ahí, como desconectado digamos, de la moral. ajá, desconectado de la moral, ni bueno ni malo, nada más. Es como, puede ser para él nutritivo y adecuado Exacto, por sí, su porque finalmente contexto. va a decir, de eso como, por eso mi familia tiene un techo y con ese dinero mis hijos fueron a la universidad. Entonces, para él lo está sintiendo como nutritivo y provechoso. Ok, muy bien, sí, gracias. ¿Sí? Bien, la conducta también es deseable porque es oportuna, pertinente y adecuada, creo que se explica por sí mismo, y que da una cierta sensación de orgullo. Y aquí, otra vez con el ejemplo que comentábamos, porque ¿sí? A lo mejor mi capacidad, competencia y conducta es deleznable para la sociedad, pero yo me siento orgulloso de. ¿Sí? O sea, soy muy buen narcotraficante, soy muy buen estafador, o soy muy buen
político corrupto, ¿no? Entonces, esas serían las características de lo deseable. Ahora, veamos la tercera característica de la conducta, que sea observable. Este es muy fácil de trabajar, que lo podemos señalar en qué momento ocurre, es decir, podemos decir en qué momento alguien hizo qué, que lo hace competente para demostrar esa capacidad, que tiene componentes medibles, aunque sea subjetivamente, pero que podamos medir, como decir, una persona es más carismática que otra. No hay un aparato que mida el carisma, pero sí podemos ponernos de acuerdo todos en quién es más carismático que otro. A lo mejor en algunos puntos muy cercanos entremos en conflicto, pero nos va a ser fácil en los extremos decir, no, es mucho más carismático tal comediante que tal otro, pensando en rasgos como muy obvios. Y que pueden ser la cantidad, la intensidad, la frecuencia, todas estas dimensiones en donde podemos medir. Puede ser imitada o fingida por otro. Las conductas sí las podemos imitar, las competencias no. En un ambiente de trabajo, a lo mejor te dicen que tu puesto va a ser evaluado por competencias y te van a decir a lo mejor fulanito es el más competente o el mejor calificado. Y tú no puedes igualar su competencia. Lo que puedes igualar, modelar o imitar son sus conductas. ¿Qué hace? ¿A qué hora llega? ¿Cómo lo hace? ¿De qué manera habla? Todo lo que en una junta hablábamos que son las formas. Yo no puedo imitar la capacidad de liderazgo o la competencia para guiar a las personas de otra persona, pero sí puedo igualar o imitar las palabras que utiliza, el tono de voz, si los toca o no los toca, si los mira a los ojos o no los mira a los ojos. Todas esas cosas son observables. Y las conductas son observables porque las puedo reconocer aún fuera del contexto. Es decir, esa conducta se la puedo ver a una caricatura y decir, él está haciendo eso. Una caricatura puede estar haciendo un gesto que corresponda a cierta conducta. O puedo dibujar a un rostro y ponerle los rasgos de esa conducta. Bien, las competencias no se pueden dibujar, las conductas sí. Bien, y el último elemento es que sea redundante, es decir, que la conducta retroalimente a la competencia de la que forma parte. Entonces, aporta algún aspecto de cumplimiento a la competencia, hace que la competencia se realice o se haga evidente o se desarrolle. Es redundante también. Redundante significa que es como un círculo virtuoso. Apoya o al menos no interfiere con otras conductas de la misma competencia. Ahorita que veamos ya una capacidad como la salud, puede ser que yo tenga la conducta de evitar el gluten para mantener mi salud, pero fumo. Y entonces esas dos conductas se contraponen. Una interfiere con la otra. Una conducta es redundante porque puede anular o compensar otras conductas que no son deseadas. Entonces, quizá fumo, y eso es una conducta no deseada, pero también hago natación. Y entonces la natación ayuda a mantener mis pulmones más saludables y compensa o anula de alguna manera lo que estoy deteriorando con el cigarro. Bien, o bien las conductas resuelven los factores externos que interfieren con la competencia. Bien, entonces redundante es que ayuda a su propia existencia. Ok, ya vimos entonces una capacidad, una competencia y una conducta. Las capacidades están compuestas de competencias, las competencias de conductas. ¿Y esto qué tiene que ver con jornada o qué tiene que ver con los 7 no negociables? Bien, pongámoslo en práctica para que
hagamos un cierto ejercicio. Obviamente, como la junta es muy cortita, pretende nada más servir como de pivote o de punto de apoyo para que hagas tú el ejercicio más a fondo después. Bien. Tenemos como repaso una capacidad, la facultad de dominio sobre aspectos mayores, que tiene talento, cualidad y potencia. Esa es la forma en la que vamos a estudiar a la capacidad, a través de esas características. Una competencia, conocimiento, aptitud y actitud. Y una conducta posible, deseable, observable y redundante. Bien, vamos a regresar a esta imagen, pero de una manera que la podamos cruzar con los 7 no negociables. Bien, la idea es que hagamos un pequeño ejercicio en estos 15 minutos que nos restan, de cómo podemos estudiar o definir cada uno de los no negociables desde la óptica de una capacidad. Iniciemos con lo siguiente. Cada una de los no negociables es una capacidad. Podríamos definirlo como la capacidad de. La salud es la capacidad de mantenernos vivos. La dignidad es la capacidad de identificar lo que merezco y lo que me corresponde. La libertad de ejercer mis posibilidades. La felicidad de hallar placer en mi entorno. El amor, mi capacidad de identificar aquello de lo que formo parte. La paz, mi capacidad de estar bien y en armonía con mi entorno y mi interno. Y la identidad, mi capacidad de definirme e identificarme. Esa es la capacidad. Pero para saber que estoy trabajando en ella, para poder ampliar mi capacidad, necesito observar las competencias. Y las competencias son los conocimientos, las actitudes y la aptitud. Entonces, si gustan, podríamos hacer como una lluvia entre todos, abrir sus micrófonos y decir, por ejemplo, para la salud, para que yo pueda mantenerme vivo, ¿qué conocimientos necesito? Es pregunta abierta, digan ustedes. Si yo me quiero mantener vivo, ¿qué cosas necesito saber? ¿Medicina? ¿Saber qué comer? Sí, podría ser medicina, sí. ¿Cómo? ¿Saber qué comer? Exacto, o sea, medicina si quiero ser, pues si ya estoy muy grande y necesito mantenerme vivo porque estoy medio enfermo, necesito saber medicina y de hecho las personas mayores aprendemos a identificar los medicamentos, qué medicamento me sirve, cuál no, etcétera. Pero desde más niño necesito aprender a saber qué se come y qué no se come. ¿Qué más? ¿Cuáles son las necesidades? Ajá, exacto. ¿Qué es lo que necesito? O sea, en algún momento de nuestra vida aprendemos que necesito beber agua. Necesito satisfacer la sed. Antes de darme cuenta que lo que necesito es beber agua para mantenerme vivo, tengo sed y lloro para que me den de beber. Y a veces los niños ni siquiera saben qué es lo que quieren, pero lloran porque se sienten mal. Todavía no tienen el conocimiento de lo que es la sed. Hay una anécdota que no voy a cortar ahorita por tiempo, pero que a un niño le duele el estómago y siempre se queja de que le duele el estómago hasta que le dices, es que eso es hambre. Y entonces en lugar de decir, me duele el estómago, aprende a decir, tengo hambre. Bien, ¿qué actitud y qué aptitud estarían asociados a la salud? Hacer ejercicio. Por ejemplo, hacer ejercicio sería una actitud, como estar dispuesto a, exacto. Y para hacer ejercicio necesito tener, pues, el cuerpo sano y estable, ¿no? Para poder hacer ejercicio. O sea, ser apto para ir al gimnasio, o ser apto para poder caminar, o ser apto al menos para hacer ejercicios de respiración, ¿no? Como que lo que dicen tener condición física, ¿no? ¿Cómo? Como lo que dicen tener condición física. Exacto, sí. O sea, para poder mantener mi salud, yo necesito desarrollar mi condición física, que sería ser apto para poder hacer más ejercicio.
Y además de tener condición física, necesito tener la voluntad, que sería la actitud. Actitud como la disposición a actuar. Pero, por Bien. ejemplo, Ah, alguien que dime. perdió una pierna, aún así, aunque no tenga la, todas las aptitudes para poder correr, tiene que tener el conocimiento, ¿no? De que puede ponerse una prótesis, por ejemplo. Ajá. Sí, exacto. Y es lo que le sucede a las personas amputadas. Tienen que aprender cómo hacer las cosas. Entonces, ahí para poder resolver su salud, van a tener que adquirir nuevo conocimiento que los haga aptos para. ¿No? Entonces, si no tiene una pierna, va a tener que aprender, primero, que sí puede hacer ejercicio de otras maneras. Pero una persona que no corre por Ajá. cualquier razón, no significa necesariamente que es una persona que no es saludable, ¿no? No, no, es que lo saludable, acuérdate, no es estar saludable o no estar saludable, sino es un espectro. Entonces, es más saludable una persona que hace ejercicio que una persona que casi nunca hace ejercicio. Y eso se ve tanto en sus otras capacidades y competencias como en su expectativa de vida. Una persona que hace ejercicio moderado tiene mayor expectativa de vida independiente que una persona que nunca hace ejercicio. Por eso en jornada decimos que quien pierde la salud es quien muere, ¿no? Exacto, porque ese es el no negociable más rápidamente conectado con la vida. O sea, mientras más negocies tu salud, es decir, renuncies a hacer ejercicio, renuncies a comer bien, renuncies a respirar aire limpio, más cerca te encuentras de morir. Bien, ahora, vamos al detalle. ¿Qué conductas se asocian con la competencia que está asociada a la salud, que es la capacidad? ¿Sí? O sea, la capacidad es mantenerme vivo. La competencia, decíamos, es conseguirme agua, alimento, techo, hacer ejercicio, etcétera. Pero esas competencias, soy competente para ello si tengo qué conductas. Por ejemplo, el paciente amputado tiene que darse cuenta que que sigue siendo compatible con vivir. O sea, compatible Ajá, en la posibilidad, ¿no? De que puede ajá, seguir viviendo a pesar de que no tiene una pierna y que ajá, es posible seguir eh, vivo. ajá. No, Entonces, allí veríamos que cómo observo que ese paciente es competente para vivir, a lo mejor si come. ¿Sí? O sea, una persona, dejemos la amputación, una persona que tiene un grave problema físico, o un choque, o una depresión emocional, o perdió el trabajo, deja de ser competente para vivir cuando deja de comer, cuando deja de cuidarse, cuando deja de bañarse. O sea, ya no tiene las conductas que están asociadas a la actitud de vivir. ¿Sí? Entonces, y allí como entonces puedo, dime. sería como el instinto, o sea, la conducta sería en este caso el instinto natural de comer, de dormir, de la limpieza, ¿no? La Ajá, básica, pero no tanto como instinto, sino más bien ¿no? como ya como algo medible. ¿Cuántas veces comió? ¿Cuántas veces pidió bañarse? ¿Cuántas veces se levantó de la cama o pidió levantarse? Hasta conductas tan pequeñas como cuántas veces sonríe, cómo se refiere a sí mismo. O sea, si habla en tercera persona o habla en yo, si habla en pasado de yo era feliz, esas cosas las podemos medir. Esas son conductas. Esas conductas las podemos agrupar o las podemos relacionar con elementos de la competencia. Si él dice, es que ya no sirvo para nada, le falta conocimiento para dejar de decir que ya no sirve para nada. ¿Cuántas veces al día dice ya no sirvo? Eso es una conducta. Y él le tiene como un hueco en la competencia de no sabe para qué puede servir, no sabe que ser útil en la vida no es tener dos piernas.
Y entonces está debilitando su capacidad de mantenerse vivo. ¿Sí? Porque no está nutriendo la salud. Ese ejercicio que acabamos de hacer con la salud, podríamos hacerlo con cada uno de los no negociables. Es decir, primero tomar el no negociable como una capacidad completa. Vámonos a brincar, vamos a brincarnos a la felicidad. La felicidad, mi capacidad de encontrar placer en mi entorno y en mi interno. Esa es la capacidad. Hay quien nace sabiendo encontrar el placer y todo lo disfruta. Hay otros que tenemos que aprender. Es una cualidad, es decir, tengo que tener las características para poder encontrarlo. Es decir, saber mostrar alegría o estar contento. Y quizá no soy feliz en este momento, pero soy capaz de ser feliz en las mañanas, o soy capaz de ser feliz cuando veo a mis hijos, etc. Entonces, esa es la capacidad. ¿Cuál es la competencia? ¿Qué conocimientos, actitudes y aptitudes necesito para ser feliz? Esas se las regreso de nuevo. ¿Cuáles serían los conocimientos, actitudes y aptitudes para poder encontrar placer en mi vida? Pregunta abierta. Ver lo mínimo indispensable en lo que hago para saber que está bien. Bueno, es que está medio. Ajá, ok. Puede ser Sí, como, perdón, dime. aptitud, la disposición a querer y disfrutar vivir y Ajá. sentir placer por hacer las cosas, y la actitud, la buena disposición. O sea, podría parecer redundante, pero creo que sí son cosas diferentes. Sí. Sí, exacto. Sí, la actitud como la disposición, y la aptitud como la capacidad de encontrarlo, la habilidad de encontrarlo. ¿Sí? ¿Qué conocimiento se les ocurre que tenga que ver con la felicidad? A lo mejor puede ser como de lo que me gusta. O sea, si conozco qué es lo que me gusta, pues obviamente es más fácil que lo obtenga y sea feliz, ¿no? Exacto. Conocerme a mí mismo me ayuda a ser feliz. Porque entonces ya tengo yo más elementos para poder disfrutar las cosas. Si yo no sé qué tipo de películas me gusta ver en el cine, entonces voy a ir al cine y me va a costar trabajo disfrutar ir al cine. Pero si yo ya sé que me gustan las comedias románticas, entonces es más fácil que yo llegue al cine y sea feliz de decir, pues tengo estas dos opciones y aparte hay otras de acción y de balazos, pero a mí me gustan estas dos opciones. Entonces, sí, para ser competente en la felicidad necesito conocimiento. Uno de ellos, conocimiento de mí mismo. Bien, y conductas. Tenemos 2 minutos para hablar de conductas para ser feliz. ¿Qué hago? ¿Qué se puede ver? ¿Qué se puede contar en la gente que es feliz? O en mí cuando estoy siendo feliz. Lo que desean. ¿Cómo? Lo que desean. ¿Tener deseos, dices tú? Como... Ajá, o sea, ¿qué tanto desean? Exacto, sí, puede ser. Y de hecho yo pondría todavía reducirlo más a conducta, en el decir, ¿cuántas veces digo deseo esto o quiero esto? ¿Querías decir algo, Benji? Sí, o sea, creo que también algo que puede ser observable en una persona feliz es una persona que no se ve como infeliz. O sea, una persona que no se ve mal, disgustada, pues sí, como, no sé, ya lo dije. Ajá, como la cara de amargado sería una anticonducta de la felicidad, ¿no? O sea, una cara apacible sería una conducta de felicidad. Ok. Leslie. Bueno, Daniela, más bien. No, soy Josefina. Conocerme y aceptarme tal como soy y ser empático con las personas que no son lo que yo quisiera ser. Ok. Y eso estaría en la competencia, ¿no? En el conocimiento.
Sí, ¿cierto? sí. Ajá, ok. No, vamos a aprender Bueno, estás como Bruno. ¿Quieres hablar? No. Sí, dime. ¿No? Ok, no. Entonces, No, bien. eso era todo. Ah, entonces, bueno, obviamente por el tiempo y demás, no nos paseamos por cada uno de ellos, pero me gustaría que hiciéramos como el ejercicio cada quien en su espacio de identificar cómo esa competencia que es el no negociable, perdón, esa capacidad que es el no negociable, se asocia a competencias y lo encontramos a través del conocimiento, la aptitud y la actitud, y después lo volvemos a desmenuzar en conductas, en cosas observables, cosas que estamos haciendo, cosas que se pueden ver, cosas que puedes fotografiar o tomar en video. Y esa es la manera en la que vamos a encontrar que esos no negociables no se quedan nada más en el trabajarlos cuando alguien me los pide que negocie, sino es algo que tengo que estar haciendo constantemente para entonces ser más, estar más capacitado para la vida, que sería el resumen completo de ello. Muy bien, Bien, entonces, habrá que repetir. bien, que bueno, esta imagen era justo de lo que estaba yo diciendo, los no negociables como esta estructura. Y con esta imagen me despido, les pido por favor si abrimos nuestros micrófonos para la rúbrica. Después de la rúbrica ya quien se pueda, si se quiera retirar, adelante. Y quien tenga dudas o algo, nos quedamos. Yo me voy hasta que se vaya el último que conteste. Luego me voy cuando hay alguien porque no contesta. Muy bien. Entonces, bueno, pues les agradezco mucho. Obviamente estuvo muy, muy rápido. Disculpen que las de los miércoles sean tan rápidas, pero así no les robo horas de sueño. Preparemos la rúbrica. Bien. Lo que hacemos transforma. Lo que soy trasciende. Trasciende. Muchas gracias. Gracias. Bye. Gracias. Gracias, Chan. Gracias. Abrazo a todos. Adiós. Abrazo y beso. Adiós. Al rato publicamos Bye. la Gracias, agenda. también. Ahí el sábado. Ok. Adiós, Chan, Chan. tengo una pregunta. A ver, dime. A ver, bueno, ya con toda la explicación y ahorita el desglose más o menos que se hizo de cada uno, a la hora de presentarlo en jornada, obviamente es como más resumido, Ajá. pero por ejemplo, en esta parte de las competencias o sea, ya como el desarrollo, bueno, la última parte, donde tiene que ser observable Las conductas, ajá, el todo detalle. eso, esos ejemplos no se ven, ¿verdad? O sea, no se explican como tal, ¿o sí? No se explican como tal. O sea, entonces ya, por ejemplo, se maneja ya como, porque por ejemplo, ahorita en el desglose que hice de felicidad, dices, bueno, observable, no precisamente todo lo que se observa es como esa parte, o sea, es parte de, pero no toda la persona que sonríe ni es la más feliz, ni toda aquella que tiene cara de amargada es la más infeliz. Ajá. Entonces, como que ahí me entró como una duda de que, o sea, sí hay cosas que se pueden medir, sí hay cosas que se pueden checar, o sea, a simple vista, pero hay muchas que no. Ajá, ¿Y que esas eso son las cómo se partes de la maneja? competencia. O sea, muchas partes de la competencia no son observables. Ajá. Ajá. Sí, Pero estoy de entonces, o sea, acuerdo. O digo, sea, no pero siempre por es ejemplo, en el evidente. desglose, o sea, de acuerdo a las características que ahorita, o sea, se manejaron, o sea, así como que entonces, ¿dónde queda? Se apagó tu ¿Dónde micro, queda? nene. Ah, se apagó tu micro. No sé si también se fue su audio. Puede, tengo como una parte también. ¿Me Por viste? ejemplo, ay, perdón. No, adelante, perdón. Ya lo que regresabas. Por ejemplo, sería como observable. Por ejemplo, yo puedo ver a una persona
puedo como que tener primero un estilo de empatía. Ya después si veo que tiene algo que, por ejemplo, me gusta, que está, por ejemplo, en un barco, y de repente veo y dice, me gustaría a mí estar en un barco, ahí se convierte como en el deseable. Ahora, en el deseable, pues obviamente yo tengo que empezar a ver qué facultades tengo para que yo pudiera, pues, viajar, ¿no? Entonces Ajá. ahí ya se vuelve, yo lo convertiría como en una parte posible porque ya empezaría a convertir lo observable, redundante y deseable en algo posible. Bueno, pues yo, Ajá. yo lo veo como así de que se puede obtener, ahora sí que el principio de la conducta y ya después lo puedes volver una capacidad para poderlo hacer en cualquier, por ejemplo, en salud y así. Exacto, sí. Bueno, era Y como una que, opinión. ajá, sí, sí, no, pero sí estoy de acuerdo. Y creo que sí aporta en el sentido de que las capacidades no todo el tiempo se están mostrando. Están compuestas de las competencias en donde tendríamos que estar observando si tenemos la actitud, la aptitud y el conocimiento necesario. Y las conductas son como evidencia de que algo está pasando, pero no siempre que soy feliz me veo feliz. La Sí, o sea, idea es pues nada que eso, más. a eso voy, o sea, porque como que tengo muy, o sea, viene el concepto, pero a la hora de ya de lo que es observable, como que no me checa mucho. No, es que tienes que verlo, vamos a verlo en sentido contrario. No es que quiera yo leer qué tan feliz soy, sino utilicemos este conocimiento para hacerme más experto en ser feliz. Si yo quiero ser más experto en ser feliz, quiero adquirir experiencia siendo feliz, entonces voy a buscar tener más conductas de felicidad. Ok. ¿Sí? Entonces, de pronto en el día digo, ¿cuántas veces me comporté como una persona feliz? Sí. No, pues a lo mejor nada más en la mañana porque me puse a cantar mientras me bañaba. Y Ok. cantar mientras me baño es una conducta de ser feliz. Pero el desayuno dije, guácala, y cuando me hablaron por teléfono no quería contestar. Esas son conductas de no feliz. Entonces, si yo quiero seguir siendo más capaz para ser feliz, voy buscando tener conductas de ser feliz. Ok, bueno, ¿Sí? sí. Bueno, ok, sí, gracias. Sí. Gracias, Fercho. Gracias. Bueno, nos vemos. Muchísimas gracias a ustedes. Nos vemos el sábado. Al rato les publico dónde. Nos Ok, vemos. cuídense. Besito, bye bye, Vamos a descansen. estar pendiente. Descansen. Benji, Au. Muchas gracias, Chao. oye, ¿sí viste mi historia en Instagram? Sí, está grabando. ¿Cuál Bueno, de todas? ahora te mando mensaje. Aquí. Que las suba al grupo. Vale, bye. Bye bye. Hasta luego y gracias. Nada Que más, como dices, descansen. la última pregunta, así como que, entonces sería como más fácil ver las conductas, como al revés. Primero las conductas e ir viendo las competencias para poder Sí, llegar a la capacidad sí, completa. O sea, yo creo que puedes estudiar, o sea, es como estudiar algo que tiene una parte muy observable, pero otra parte más abstracta. ándale, Y, como más y- y- observables son las conductas, ¿no? ajá, lo más observable son las conductas. Y lo menos observable, pero sí como preguntable o investigable, es la competencia. O sea, tendríamos que preguntar si tenemos el conocimiento, tendríamos que evaluar si está la actitud o la aptitud. O sea, como que la competencia tenemos que hacer un esfuerzo para poderla ver. La capacidad es invisible, o sea, ya no podemos verla a menos que sea por la competencia o la conducta. Entonces, a veces estudiamos las cosas desde las conductas y otras veces estudiamos las cosas desde las competencias. Ajá. Y ¿Sí? ya Entonces, por ejemplo, está más, cuando está como que compaginado bien la competencia con la conducta, la capacidad ya es innegable. Ya es exactamente. una persona sana, es una persona que es feliz en su medida, porque lo Ajá, vemos en sus conductas y en sus competencias. exacto, sí. Ya lo observas. O sea, como dices tú de una persona amputada, dices, oye, pues ya tienes tu prótesis, ya estás sano, ya te veo fuerte, pero ¿por qué sigues deprimido?
bueno, ahí estamos viendo como la competencia, ¿no? Ya tienes las habilidades, ya tienes el conocimiento, la aptitud, la actitud, pero en tu conducta es que sigues siendo depresivo y sigues publicando cosas tristes y sigues hablando de que te quieres morir. Y a lo mejor encuentra por otro lado pues es que, no sé, mi novia me dejó, ¿no? A partir de que perdí la pierna me dejaron. Ok, entonces allí me regreso a la competencia y digo, te hace falta saber disfrutar la soledad o cosas así. O sea, te hace falta conocimiento, capacitación, etcétera. O terapia, ¿no? No Muy sé. bien. Ajá, muy bien. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Descansen. Gracias igual. Nos vemos pronto.